pasen con el profeta Muhammad y su familia purificada. Estamos en la programación del día de Quds, el día de Palestina, y tenemos con nosotros una serie de invitados con los cuales vamos a hablar acerca del tema tan crucial y tan importante en el mundo hoy, que es el tema de Palestina, la verdadera tragedia de la ocupación del territorio palestino y la lucha de este pueblo heroico por su liberación, que esperamos sea muy pronta. Estamos comunicados con el profesor Gabriel en la Argentina, el profesor Gabriel, ya les digo, Gabriel Cibian, si digo bien el apellido, Gabriel. No sé si me estás escuchando. Gabriel es director de estudios de la cátedra Eduardo Said en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en otras universidades. Ya nos va a contar él. Le vamos a pedir que nos ayude con la presentación. Un hombre que pertenece, digamos, a ese gran movimiento intelectual, académico y de lucha que generó el gran hermano Saad Shedid, hoy ya ausente, está partido hacia los cielos. Dios quiera que tenga misericordia de su alma, un gran luchador, un gran difusor del drama palestino, creador de muchos libros, pero bueno, todo eso se lo vamos a preguntar mejor a quien conoce mejor la obra del gran Saad Shedid, que es el mismo Gabriel Cibian. Gabriel, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. Buenas noches, Abdul Karim. Buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en este día tan importante para los palestinos. Y bueno, nos gustaría comenzar, que nos ayudes un poquito con la presentación, con la gran obra del maestro Saad Shedid y con la gran obra que vos llevás a cabo, con ese legado, digamos, que has tomado sobre tus hombros. Contanos un poco lo que están haciendo hoy en día allí. Bueno, como vos lo estás anticipando, continuando el legado del maestro. Este legado que nos ha dejado el profesor Saad Shedid consiste básicamente en llevar adelante una cátedra de estudios palestinos que él, a modo de homenaje a su amigo, el intelectual palestino, el gran intelectual palestino Edward Said, bautizó con su nombre, y que por suerte surgió en el seno de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y estamos teniendo la posibilidad de replicarla y de replicar nuestra tarea académica, pedagógica en otras casas de estudios de acá, de la Argentina, inclusive del exterior, del resto de América Latina, y también darle continuidad a otro trabajo muy importante que el profesor Saad comenzó, que es la editorial Canaán. Esas son las dos tareas que estamos desarrollando, tomando la posta de un trabajo del profesor que le ocupó las últimas 5 décadas de su vida. El profesor Saad Shedid comenzó a trabajar por la causa palestina allá por el año 1969 y bueno, lamentablemente nos dejó físicamente en el 2018, o sea que las últimas 5 décadas de su vida, prácticamente de manera ininterrumpida, fue el referente ineludible, indudable, en la sociedad civil argentina de la causa palestina, y así se lo reconoció en vida, por suerte, y así lo rememoramos y lo tenemos presente nosotros hoy en día. Dejó una gran obra. Dejó esta editorial Canaán, como vos decís, con muchos libros, muchos ejemplares. Me gustaría si le podés contar un poco a los televidentes cómo puede uno, digamos, acceder a toda esa riqueza bibliográfica que, entre otras cosas, incluye, bueno, obras de Edward Said, obras del propio Saad Shedid, obras de muchos
inclusive israelíes o judíos que, digamos, han hablado, han confesado de muchos crímenes, cosas que por ahí de otra manera no podríamos haber llegado a saber, de las fuentes propias, digamos, del revisionismo que ellos llevan a cabo, etcétera. Contanos un poco de esos libros, de algunos títulos, y de cómo acceder para la gente que quiere, digamos, alcanzar esa riqueza bibliográfica que dejó el maestro. Sí, es como vos decís, en realidad su tarea de producción, de edición de libros, comenzó ya hace tiempo. En realidad comenzó en la década de 1970. Él tiene escrito y publicado los primeros libros que hablaron de la causa palestina aquí en América Latina, en Argentina, y me atrevo a decir en América Latina. De hecho, él fue el pionero, por ejemplo, aquí en Argentina, en el año 1971, la primer solicitada, la primer manifestación pública de los más importantes líderes políticos, gremiales, universitarios, académicos, docentes y del mundo del trabajo, salió a partir de una iniciativa de él, y a partir de ahí muchas tareas, también la edición de libros. Pero en su última etapa, a partir del año 2003, fundó una editorial específica, que es la editorial Canaán, que nosotros estamos dándole continuidad. Y es cierto, él comienza con un libro sobre la vida de Edward Said, porque de hecho se compromete con la hija de Edward Said a continuar. A poco menos de 2 meses del fallecimiento de Edward Said, en el mes de septiembre de 2003, Saad ya en noviembre ya estaba sacando un libro que justamente se llama El legado de Edward Said, y de ahí en adelante, del 2013 hasta el último día, y vos lo conociste y sabés que fue tal cual, hasta el último día en que estuvo lúcido y con fuerzas para trabajar, planificando la publicación de libros, que es cierto, sí habían autores palestinos, pero por ejemplo el mismo Said o Nur Masala, entre los más importantes, pero también habían y muchos israelíes que desde el propio, digamos, desde dentro de la sociedad israelí, contaban lo que sucedía y cómo había sido ese proyecto colonialista. Se me ocurre entre los más importantes Nurit Pelet, Palestina en los textos escolares de Israel, Miko Pelet, el hijo del general, Gilad Asmon, La identidad errante, más los libros de Ilan Papé, por ejemplo, que también Los demonios de la Nakba, Genocidio progresivo en Palestina. Bueno, y además el profesor lo que hacía, que para nosotros fue fundamental, estaba muy atento a toda publicación referida al tema que salía en el mundo hispanoamericano, y accedíamos, y por suerte a partir de su tarea accedemos a publicaciones que por ahí no las realizaba él, libros, por ejemplo, los de Shlomo Zahn, importantísimos, y accedíamos directamente a la bibliografía a partir de su vastísima biblioteca, la más importante en el tema seguramente también, y esto básicamente por lo que estábamos comentando, por 5 décadas de trabajo. Entonces, la tarea editorial fue muy importante, sigue siéndolo, y fue el material con el cual nosotros nos nutrimos para después darle forma a la Cátedra de Estudios Palestinos. Nosotros empezamos trabajando con los libros que él publicó, y luego constituimos el grupo de estudios que por suerte pudimos conformar en el ámbito académico como una cátedra, para nutrirnos de toda esta bibliografía que no tenía acceso, digamos, al ámbito universitario, digamos, estaba absolutamente vedado, ¿no? Gabriel, me gustaría que me cuentes rápidamente. Primero, quedó pendiente un poco el acceso a esa bibliografía. De alguna manera creo que nos estás diciendo que ustedes están continuando con la editorial, o sea que realmente ese proyecto, gracias a Dios, sigue con vida para toda la gente de habla hispana, que es algo muy, muy importante, ese legado del maestro Shedid. Y querría que me cuentes a la audiencia un poco el tema de cuál fue el recibimiento, digamos, en la academia y en las universidades en Argentina y en América Latina. Si me pudieras decir
algún país que también tienen cátedras allí. Bueno, los libros de la editorial, por suerte, el hijo, Sergio, nos los legó en forma absoluta y de manera absolutamente desinteresada. Así que están digamos, obran en nuestro poder, están en librerías. Hay librerías aquí en la ciudad de Buenos Aires que venden los libros, librerías específicas, librerías con determinados perfil, pero se accede desde esos lugares, desde el ámbito comercial. Nosotros también tenemos, ahora bueno, con este asunto de la pandemia obviamente bastante paralizado, pero también tenemos posibilidad de distribuir dentro de lo que, de las dificultades que eso representa, pero lo podemos hacer. Y en relación al tema de la recepción que tuvo nuestra tarea, bueno, hay datos objetivos que van más allá de lo que uno pueda pensar, que son los datos numéricos. La verdad es que desde que nosotros comenzamos con el primer seminario, fundamentalmente en la carrera de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, allá por el año 2009, hasta el último que dimos en el segundo cuatrimestre del 2019, siempre hemos tenido una asistencia de estudiantes e inclusive lo hemos abierto al ámbito, a la comunidad universitaria, pero no necesariamente a los estudiantes regulares, sino a docentes, a interesados en general, por no enumerar tantas profesiones que podría. Y siempre tuvimos mucha repercusión, mucha receptividad. Nosotros tenemos un seminario central que trata sobre la Nakba. Y luego, a partir de los años, fuimos siguiendo lineamientos, siempre con centro en la Nakba, sí, pero abriéndonos hacia otras temáticas, siempre con Palestina como centro, pero ampliando la mirada. Hemos desarrollado seminarios sobre la historia del Imperio Otomano o seminarios sobre el pensamiento de Edward Said y indefectiblemente el tema palestino presente, ¿no? No había forma de que no fuese así. Y bueno, a partir de la repercusión que tuvimos de nuestra tarea en la Universidad de Buenos Aires, luego nos fueron invitando de distintas casas de estudios de aquí, del Gran Buenos Aires, más cercanas, más accesibles, pero inclusive Argentina es un país muy grande, con distancias importantes, y aún así también de provincias argentinas que seguimos visitando, e inclusive de fuera de nuestro propio país. Hemos visitado la Universidad de Externado en Colombia o la Universidad Estadual de San Pablo en Brasil, por poner ejemplos, ¿no? Así que en ese sentido, muy contentos con la tarea que estamos desarrollando y formándonos continuamente para estar a la altura y poder responder a las expectativas de aquellos que nos invitan, que son variados las invitaciones. Hay veces surgen de docentes, hay veces son organizaciones estudiantiles, así que bueno, para estar a la altura de quienes nos invitan, la formación debe ser continua. Los miembros de la cátedra, y también quería recalcar, yo me acuerdo de haber estado en la universidad en Jujuy, en la Universidad Estatal de Jujuy de San Salvador, con el profesor Saad Shedid, hablando sobre Palestina, compartiendo con él, escuchándolo y también leyendo sus libros. Un tema llamativo es que entre los investigadores creo que algunos auxiliares tuyos puede ser alguna persona de origen judía o seguramente entre los alumnos, pero bueno, que obviamente rechazan la colonización sionista, pero que tienen su visión muy, muy rica también del tema y que por lo tanto habla de una amplitud que no pasa por un tema ni de judiofobia, ni de antisemitismo, ni nada de eso, sino todo lo contrario. Pero quería preguntarte, aprovechando que vos sos un gran investigador del tema,
que nos cuentes un poco, más o menos resumidamente, cómo ves a Palestina hoy en el marco de una situación que realmente se ha agravado muchísimo con esta decisión unilateral de Estados Unidos y de Israel de anexar Cisjordania, de, digamos, declarar Jerusalén como capital y de, digamos, de patear el tablero internacional que ya era desfavorable a los palestinos y favorable a ellos, pero para extremar, digamos, sus medidas. ¿Cómo ves la situación en Palestina hoy y el futuro, digamos, de Palestina en este marco? Bueno, claramente los acontecimientos actuales o lo que viene sucediendo en los últimos años, sobre todo desde la asunción del presidente actual de los Estados Unidos, preocupa y mucho porque han avanzado a paso acelerado en proyectos que son conocidos. Eh, una de las cuestiones que nosotros trabajamos es esta historia respecto a que el sionismo era una cosa en sus orígenes y que luego en 1948, dicen algunos, cuando conformó el Estado, o otros dicen en 1977, cuando ganaron las fuerzas de la extrema derecha, otros dicen más adelante, pero en definitiva el sionismo siempre fue el mismo. El plan era claramente de la colonización absoluta de Palestina, un plan de colonización por implantación de población foránea y desplazamiento de población autóctona, originaria, nativa. Ese fue el plan desde el primer momento. Por más que lo hayan querido vestir o disfrazar bajo distintos velos, en muchos casos hasta progresistas, de colectividades o colectivismo o organizaciones cooperativas y demás, siempre fue ese plan. Y han avanzado lamentablemente, y si no han avanzado más es por la enorme resistencia que el pueblo de Palestina ha venido desarrollando desde los inicios del proceso de colonización de Palestina y también por la solidaridad internacional. Y en ese sentido yo, si bien lo veo con cierta preocupación lo que está sucediendo hoy en día, también es cierto que hay un pueblo que está en resistencia y también es cierto que hay una comunidad internacional que es solidaria en su mayoría, sobre todo en la sociedad civil. La causa palestina a nosotros nos toca vivenciarlo cotidianamente. Es una causa que genera muchísima adhesión entre las masas populares aquí en Argentina, en América Latina. Es muy sencillo, a pesar del enorme poder simbólico, cultural, económico que tiene el sionismo, es muy sencillo darse cuenta dónde está el opresor y dónde está el oprimido. Y entonces los pueblos del mundo automáticamente se identifican con el pueblo palestino. Y en ese sentido, insisto, si bien lo veo con algún grado de preocupación, porque estoy viendo lo que estamos viendo todos, que se está llevando adelante este proyecto de la mano del imperialismo yanqui. Por otra parte, confío en la resistencia del pueblo palestino porque ya ha dado sobradas muestras sobre eso y confío en la solidaridad internacional. Así que estamos en un momento crucial, pero con esta sensación ambigua, insisto, y yo creo que más temprano que tarde el pueblo palestino va a lograr su destino. No hay posibilidad que no sea así. No se acallan los pueblos tan sencillamente. Gabriel, te agradezco mucho. Tengo dos preguntas breves, ya se nos acabó el tiempo. Te voy a pedir si puede ser con brevedad. La primera es que me preguntan, uno de los televidentes me pregunta qué manera de acceder de nuevo al libro. Vos dijiste algunas librerías, pero específicamente, por ejemplo, en Amazon se puede comprar los libros o hay que ir a Buenos Aires, ¿dónde, qué dirección? O algunas librerías, si me podés dar algún acceso para que pensá que nos está viendo gente de todo el mundo, de habla hispana en general, y querrían tener acceso a algún catálogo, algún tipo de conocimiento de la obra de Saad. Lo que puedo dejarles a los televidentes, a la audiencia, es, aunque sea una dirección de correo electrónico para que se contacten, que es Nueva Editorial Canaán, todo junto, Nueva Editorial Canaán, @gmail.com. Claro, Nueva Editorial Canaán, todo junto, @gmail.com. Si nos escriben ahí les enviamos la información con mayor detalle.
Buenísimo, Gabriel. Y lo último, hoy, como vos sabés, es el día de Jerusalén, el día de Quds, que el Imam Khomeini el último viernes del mes de Ramadán estipuló como un día de solidaridad mundial para la causa palestina, para la ayuda, la solidaridad, la liberación de ese pueblo tan oprimido. Me gustaría, si querés, responderme si ves que este día, digamos, y el apoyo que se brinda en este día, si tiene para vos, digamos, de tu perspectiva, ¿tiene alguna influencia, algún efecto? ¿Lo ves positivo, lo ves creciente? ¿Ves que todavía falta, seguramente? Pero, ¿cómo lo ves? No, lo veo bien, lo veo muy bien, porque hay como un calendario que remite a fechas muy significativas, desde el Día de la Tierra o el Día de los Derechos Nacionales del pueblo palestino, y el Día de Al-Quds está tomando esa dimensión, y creo que si bien la lucha es todos los días, a cada hora, está muy bien centralizar en fechas simbólicas la adhesión y la solidaridad que el pueblo palestino merece. Es como que las organizaciones que trabajamos desde los distintos ámbitos por la causa palestina, concentramos mayor fuerza en ese momento y salimos con más fuerza a difundir esta causa. Así que lo veo muy bien, veo que tiene que ver con una corriente muy importante de pensamiento, de espiritualidad que apoya al pueblo palestino en todo su derecho, y lo veo realmente como una iniciativa muy saludable, muy importante, que instala en la agenda nuevamente y en el ámbito internacional reinstala la temática palestina. Así que saludo esta iniciativa realmente, la veo con muy buenos ojos. Gabriel, para nosotros fue un placer, te agradecemos muchísimo, te felicitamos muchísimo y suplicamos a Dios que bendiga la obra del profesor Sachedid, la tuya como continuador, que realmente lleguen a todos los rincones, en la academia, en la investigación, en las universidades, en los claustros y fuera de los claustros, que realmente se forme gente empapada del conocimiento del tema palestino. Seguramente coincidirás como investigador conmigo de que el pueblo palestino es un pueblo pacífico, que han convivido ahí las religiones diversas en plena armonía. Desgraciadamente este fenómeno de la Nakba, este fenómeno de la tragedia, de la ocupación, ha generado una cosa realmente insostenible desde el punto de vista de la opresión. Y bueno, en la medida que la salida política y diplomática no se haga efectiva y no se permita el retorno a los palestinos expulsados y no se permita, digamos, su autodeterminación como pueblo, como cualquier otro pueblo, la única vía que le dejan al pueblo palestino es la resistencia durísima, sacrificadísima, pero en definitiva la que le está otorgando con un esfuerzo y un sacrificio enorme estos triunfos parciales todavía, pero que van creciendo. Y bueno, ojalá no hubiera necesidad de ningún tipo de violencia, pero la verdad es que no dejan otro camino, y en ese sentido nosotros no podemos más que suplicar por el crecimiento de la resistencia hasta que en definitiva se entienda que tiene que haber una paz real y en serio, y esa paz real y en serio tiene que tomar en cuenta la determinación, la voluntad del pueblo palestino, que es el pueblo de origen ahí, que durante centenarios, digamos, ha vivido ahí, ¿no es cierto? Muchos imperios han pasado por la región y así ha sucedido, han pasado. Pasará también esta construcción del imperialismo occidental, este enclave colonial anglosajón inicialmente, angloamericano ahora, también pasará, y el pueblo palestino quedará allí como hace miles de años está allí, y va a lograr su derecho a la autodeterminación y la plena vigencia de todos los derechos humanos individuales y colectivos que este pueblo, como todos los pueblos del mundo, merecen. Agradecemos muchísimo, fuiste muy, muy amable y bueno, esperemos poder verte pronto. Muchas gracias. El agradecido soy yo por la entrevista y también...